Bienvenidas y bienvenidos al podcast Mejor Pregúntale al Pediatra, un espacio de clínica alemana pensado para acompañarte en cada etapa de la crianza. Con nuestros panelistas, la doctora Ingrid Harvard y el doctor Rodrigo Martín, pediatras que entienden que criar a un hijo trae muchas dudas y que no siempre hay respuestas únicas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Mejor Pregúntale al Pediatra. En esta oportunidad, en la búsqueda de los temas que pensábamos que les podrían interesar, elegimos un tema que genera bastante consulta y por lo tanto bastantes dudas. Así es que vamos a hablar de alergias hoy día. ¿Cómo estás, Ingrid? Bien, ¿y tú? Bien, también. Bien comprometida con el tema. Yo creo que tú también, ¿cierto? Sí, un tema que absolutamente. a ambos nos afecta y a mucha gente también, en realidad. Pero lo tratamos de enfocar en temas que, considerando nuestros niños, fueran de importancia y que pudiéramos resolverles dudas a los papás. No la típica rinitis alérgica, probablemente igual vamos a hablar un poquito de ella, pero es como lo más clásico, sino que cosas que son un poquito más complejas, que tienden a causar bastante consulta en la urgencia. Te toca de cerca la alergia, ¿cierto? A mí me toca muy de cerca la Sí, alergia, muy de cerca la alergia personalmente chiquitita. Y con mi hija, Sí, que es muy alérgica también. Así que precisamente un poco enfocado en eso, tratamos de abarcar un par de temas que nos parecieron muy interesantes, ¿cierto? Así es. Y tenemos una invitada que nuevamente son de nuestras invitadas estrellas, por supuesto. Espectacular. Espectacular. Esa es la palabra que la define, Espectacular. ¿cierto? Y que además también, al igual que las anteriores invitadas que tuvimos, también trabajaron en la urgencia, así que nos sentimos completamente orgulloso de decir que también fueron parte de nuestro Muy equipo de compañeros de urgencia. trabajo. Compañeros de trabajo, exacto, que es la doctora Alejandra Erd. Inmunóloga infantil. Exacto. Bienvenida, Alejandra. Gracias a los dos. Me siento con mucha presión después de tremenda introducción. Pero si lo es, es espectacular. Pero como ustedes dicen, yo trabajé en urgencia, fuimos compañeros de trabajo y encuentro que el tema que eligieron, sobre todo el par de cosas que vamos a conversar, son de mucha utilidad porque son temas de frecuente consulta y que preocupan mucho a los papás. Exactamente. Así es. Y de consulta en la urgencia, en consulta ambulatoria y muchas veces causa hospitalización. También. Bueno, entremos en tierra derecha entonces. Partamos hablando de la conocida urticaria. ¿Ya? ¿Qué es la urticaria, Ale? La urticaria, así que todo el mundo le tiene como tanto miedo. Sí, porque Mira, es bien exagerada, ¿cierto? Sí, Esa es la realidad. Es con show, les digo yo, Es con show. a los pacientes. Exacto. Pero tiene de bueno y tiene de malo, de dulce y de gras. Vamos a ver. Primero que nada, la definición, voy a dar la definición como para los pacientes, son estas ronchas como geográficas que aparecen en la piel. Generalmente pican mucho, son muy alaracas, como decimos, sobre todo si salen a nivel de los ojitos, los niños se les puede hasta cerrar el ojito. Y desaparecen rápidamente y aparecen en otro lugar de la misma forma. Y a veces pasa que, y los papás se asustan, aparecen 3 ronchas en la guatita, qué sé yo, en el tórax, y yo les digo, los van a mirar en 5 minutos después, y esas 3 ronchas van a ser una mega roncha gigante. Sí. Y después los van a ir a mirar de nuevo, y no van a tener ronchas en el pecho, y va a tener ronchas en la espalda. Es así, ¿cierto? Como que va Exactamente. migrando, se va moviendo. Eso es lo más típico. A veces tienen un tinte un poco violáceo, ¿cierto? Y esas se demoran un poquito más en desaparecer, quedan como más hiperpigmentada la piel, pero también desaparecen en el transcurso de horas y días, no deja cicatriz, digamos. Sí. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que recalcar con respecto a la urticaria es esto que tú acabas de mencionar, que son lesiones que entran y salen. A nosotros nos pasa mucho en la urgencia que hay más de una consulta por el mismo diagnóstico porque nadie les explica bien esta evolución. Es normal que para que mí pase es eso. súper importante que, claro, que es normal. normal. Aparecen, desaparecen en distintas partes del cuerpo y no es que esté peor porque le volvieron a aparecer, sino que es la evolución normal, ¿cierto, Alecita? Eso, y a mí también me pasa la consulta que me llama la atención que el paciente que consulta por urticaria ha estado 2 o 3 veces antes en urgencia, porque claro, va a urgencia, le ponen el tratamiento, se les aparecen las ronchas, llega a la casa, le aparecieron de nuevo, vuelve a ir. Y es justamente por lo que ustedes dicen, porque no hubo una buena explicación desde el principio, de explicarles que se les va a acabar el efecto del antihistamínico y van a volver probablemente. Y la Ingrid decía la evolución normal. ¿Cuánto tú consideras que es una evolución normal de una entrar y salir, urticaria, de entrar y entrar salir? salir? Exacto. ¿Cuántos días puede estar así? Sí, mira, depende. Primero quería explicar una cosa antes de eso, que en general las urticarias, los papás llegan a la consulta diciendo tiene un rash alérgico y no sé a qué es alérgico. Entonces, ahí hay que diferenciar una cosa. La urticaria es como tener fiebre, ¿ya? Haciendo un símil. Yo puedo tener fiebre porque tengo una infección viral, porque tengo cáncer, porque tengo una enfermedad autoinmune. Es decir, hay múltiples causas. Es un síntoma, un signo, pero no es un diagnóstico.
Y en los niños, la mayoría de las urticarias son producto de un cuadro infeccioso, generalmente viral, no Mira, alérgico. Qué buen paralelo, ¿ah? Hacerlo como el de la Sí, fiebre. con el de la fiebre me encantó. Porque en el Sí. fondo le bajan la connotación de enfermedad y le ponen más connotación de síntoma o de signo, Sí. expresión de Algo algo de más. base. Y otra cosa importante, también comparando con la fiebre, yo les explico a los papás, yo a la fiebre le doy paracetamol, le doy ibuprofeno para que el niño se sienta mejor, no lo estoy mejorando de nada. Si el niño tiene influenza, va a seguir teniendo influenza, ¿cierto? Le estoy dando un tratamiento sintomático. Con la urticaria es la misma cosa, le estoy dando un tratamiento sintomático para que no le pique, para que se sienta bien y no esté molesto. Pero no se le va a quitar la urticaria sigue su curso. Cuando es viral, lo normal es que dure de 7 a 10 días. ¿Cierto? Incluso se puede haber acabado el cuadro viral. O puede ¿Y haber- viral es lo más frecuente? Sí, viral es lo más frecuente. En Ya, niños, en en niños, niños, más que es lo más alérgico. frecuente. Sí. Y puede haber estado antes también, un par de semanas antes, porque puede ser una reacción inmunológica secundaria al virus también. Generalmente es concomitante al virus, pero incluso el virus puede haber estado, o la infección, puede haber estado un poquito antes. ¿Qué otras cosas pueden provocar? Ya dijiste virus, que es lo más frecuente, pero hay otras cosas, ¿cierto? Sabemos que hay otras cosas que pueden provocar la urticaria. ¿Qué otras cosas son las más frecuentes que debiéramos tener en consideración? Bueno, alergia, como decimos, y eso es lo que más preguntan los papás, porque los papás ven este rash y piensan que el niño se le va a cerrar la garganta, que va a tener distrés respiratorio y que va a llegar con una anafilaxia, de lo que después vamos a hablar, a la urgencia, ¿ya? Entonces, una de las otras causas frecuentes es una alergia y cuadros inmunes. Eso solo yo diría yo que es lo más frecuente. ¿Y los Y insectos, los picaduras de insectos pueden Eso dar me te iba a urticaria? preguntar. ¿Alergia a algo Pero específico? sería por alergia también. Sería por- Si claro, una pues. picadura... Alergia a cualquier cosa. Alergia a algo A que cualquier comió, cosa. algo que tocó, algo que lo picó, ¿cierto? Incluso algo que inhaló, ¿cierto? También. O sea, alergia alergia de y cualquier tipo. infecciones virales. Esas Eso es serían lo como más la frecuente causa en más niños. frecuente. Pero yo distingo al paciente cuando entra a la consulta por dos cosas. Porque cuando el paciente me dice, vengo con un rash alérgico, es un cuadro viral. Porque el paciente que viene por una alergia dice, oye, lo picó una abeja y se pintó completo este niñito y alérgico. es como evidente. po. Claro, se pintan al tiro. Se comió un maní y se pintó completo. Vienen con el diagnóstico, me dicen, es alérgico al maní. No me dicen, viene con un rash alérgico. Entonces, de la entrada yo ya sé. ¿Cachai? Si me dicen, vengo con un rash alérgico, no sé a lo que es alérgico, y le ha durado, le va y le viene, le saqué la leche porque pensé que era la leche, y respondió, pero después le volvió, entonces había comido chocolate, le saqué el chocolate, el pobre cabro ya llega sin comer nada, y sigue con el rash que va y viene. Porque Que es lo ese- normal. Que esa es la evolución natural. Sí. Hay una diferencia en relación a la edad, porque yo creo que los papás, sobre todo si los niños son chicos, se preocupan mucho más cuando tienen una reacción alérgica, versus si un niño es más grande. Habitualmente cuando los niños son más grandes, como que a veces esperan más, no consultan tan rápidamente. ¿Hay alguna diferencia en ese sentido? Perdón, no entendí la pregunta. ¿En la edad? ¿En la edad de presentación? ¿De la urticaria? ¿Sí? Bueno, mucho ¿Que sea más más grave en los niños que en los más grandes? Es que la urticaria no es grave en sí. Ya. Sino que es grave si tiene síntomas acompañantes. O sea, independiente de la edad. Independiente Ya. de la edad. Pero es Da más lo mismo frecuente. la edad bueno que tenga el saberlo. niño, si tiene una urticaria, es un cuadro relativamente leve, Claro. que va a pasar solo, que como tú bien decías, la mayoría de las veces va a ser causado por algo viral, a veces por algo alérgico, pero lo más importante que tiene que quedar claro es que es algo leve, ¿cierto? Independiente de la edad. Independiente de la edad. La gravedad de la urticaria son los síntomas asociados. Sí. Que Claro. ya no sería urticaria. Que ya no que sería es lo que urticaria. vamos a conversar a continuación. Exactamente. ¿Cierto? Y lo que me preguntaste hace un rato, Ingrid, ¿cuánto dura la urticaria? Yo generalmente me quedo tranquila en una urticaria común y corriente, sin banderas rojas, si dura entre 7 a 10 días. Perfecto. Ni siquiera las estudio, le explico a los papás, no la voy a estudiar porque la verdad generalmente son virales, el estudio tengo que sacarle mucha sangre al niño, es costoso y más de la mitad de las veces no nos da ninguna respuesta. Porque el estudio no es para buscar el diagnóstico de urticaria, sino que para decir esto no es. No es una enfermedad autoinmune, no es una enfermedad alérgica, etc. Perfecto. Pero no es que estamos buscando la causa de la urticaria. ¿Y cuáles son esas banderas rojas que tú dijiste recién? Bueno, depende si es alérgica o no. Una Ya. bandera roja, uno es que no se pase, ¿cierto? Una urticaria que dure... Urticaria aguda, la definición es hasta 6 semanas, pero en general, como la 6 mayoría... semanas. Sí, hasta ahí. Harto. Son hartas semanas. Mira. Pero en Harto. general, como te digo, yo no espero las 6 semanas. Si un niño lleva más de 2 semanas con urticaria que no se le ha pasado, la estudio para ver que no sea algo autoinmune.
podría ser algo oncológico, muy poco frecuente en niños. Eso se podría dar más en adultos, pero muy poco frecuente en niños. Pero sí, ahí uno entra a estudiarla, si no se está pasando. O que se asocia a cuadro con fiebre muy alta. Como dije, muchas veces están asociados a un cuadro viral, entonces podrían inicialmente tener fiebre, pero una fiebre que no se pasa, ¿cierto? De difícil manejo, que a uno también ha ido a hacer exámenes de sangre y que veamos, ¿cierto? Dentro de los exámenes que los parámetros inflamatorios estén muy elevados, eso nos puede indicar otras cosas. Ahí estamos hablando que la fiebre no es parte de la enfermedad de base, sino que está mezclado con la urticaria. Como que hay algo que está generando la urticaria y la fiebre. Claro, Claro. Hay otra enfermedad de base que es causante de tanto la fiebre como la urticaria. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, ustedes sí, pero no sé si nuestra audiencia se acuerda del cuadro que se producía a veces en los niños post-COVID. El famoso PIMS. El famoso PIMS, ¿cierto? El famoso y ese PIMS. se podía presentar con urticarias también, Claro. ¿cierto? Bueno, y Así es. sin menos, tuvimos un brote a finales del año pasado, el famoso micoplasma, que también estuvo súper de moda a finales del año pasado. Todavía tenemos circulando bastante, pero menos que a finales del año pasado. Y también puede manifestarse con urticaria. El gran simulador. El gran simulador, le El decimos famoso micoplasma. micoplasma, el gran Infeccioso, simulador. infeccioso, nuevamente. claro. Que ahí ya tenemos dos ejemplos clarísimos y que yo creo que todo el mundo se acuerda porque han sido como cosas importantes que hemos sufrido en el último periodo. Así que sí, infeccioso, claramente. Entonces, si tú ves una cosa así, obviamente que hay que ir a tratarlo, hay que estar atento, porque el tratamiento, de nuevo, no es que estemos preocupados por la urticaria, estamos preocupados por el cuadro inflamatorio generalizado que se le está produciendo al niño. Exacto, súper. Y está bien que los papás consulten a un inmunólogo pediátrico, en este caso, ante un evento de urticaria, o que después de haber consultado en la urgencia lleguen donde un inmunólogo. ¿Está bien o es exagerado eso? ¿Qué opinas? Es que depende de qué tan buena haya sido la explicación en urgencia, la verdad. Ujú. Uno podría decirle al papá, darle esta misma explicación, o un pediatra general, tampoco tendrían por qué ir a urgencia. Uno podría consultar al pediatra general y su pediatra darle esta misma explicación, decirle, esperemos 7 días, si no se te pasa, consultamos al inmunólogo. ¿Y una teleconsulta en este escenario se puede evaluar a través de una teleconsulta en se urticaria? puede evaluar porque es muy característico el resto de la urticaria. Entonces Súper, se puede porque evaluar. eso también le ayuda harto a los papás para Totalmente. decidir qué hacer con una urticaria y de Sí. repente no ir a un Y no servicio de partir corriendo, urgencia, ¿cierto? A la urgencia. donde se puede agarrar más infecciones exactamente. y la teleconsulta es una alternativa, una buena Muy alternativa válida. para poder ver esto, ¿cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, hablamos de las banderas rojas y hablamos un poco... Perdón, Dime, pero ¿querías hablamos de decir la algo? bandera roja en cuanto a cuadros Urticariales. inflamatorios, Inflamatorios, digamos. claro. Pero no en cuanto a los cuadros alérgicos. Ya, y Que de no las sé alergias, No a sé ver. si quieres tocarlo Sí, ahora. quiero Ya. tocarlo. Claro, porque si yo, de nuevo, Lo más importante, de hecho. parto y me pica una abeja, o a mi hijo le pica una abeja, y en ese momento empieza con este cuadro urticarial generalizado, o no tan generalizado, también puede ser, y con otros síntomas asociados, que pueden ser síntomas del ámbito respiratorio, o gastrointestinal, o neurológico. Eso sí es una urticaria alérgica que puede llegar a ser muy peligrosa si se desarrolla en una anafilaxia, ¿cierto? Y la anafilaxia es la urticaria más otro síntoma más, ¿ya? Y ahí donde digo que la urticaria igual tiene de dulce y de gras, porque es molesta, pero es un aviso. Claro. Claro. Porque el papá se da cuenta, es un semáforo, es llamativo, entonces tú te das cuenta que hubo una reacción alérgica. Me ha pasado a niños que no hacen urticarias tan evidentes y los papás no se han percatado de que está haciendo una reacción alérgica hasta mucho después, porque uno puede partir como... y los papás no les llama la atención No. esa carraspera. No se están dando cuenta que en ese caso sí se le está cerrando la garganta al niño. La piel es más alaraca. La piel es más alaraca, piel La tela. entonces- vía respiratoria como que Claro. es más difícil sospecharla, Sí, parece. entonces yo tengo como eso, bueno, por último avisa. Sí. Claro. Bueno, lo mismo que la fiebre. ¿Te fijas? Fiebre alta, los papás dicen, a lo mejor es un virus igual, pero los papás Algo está consultan pasando. con fiebre alta. Los papás consultan con urticaria. ¿Y el angioedema, Ale, qué es? El angioedema también es esta hinchazón, perdón la palabra, para que entiendan los papás, que se produce generalmente a nivel de labios, puede ser a nivel ocular también, y generalmente se asocia a un cuadro urticaria, sobre todo en reacciones alérgicas. ¿ya? Y eso te avisa, es un aviso más importante en el escenario de, Cuando estás de solo, este dices camino tú. hacia la anafilaxia. Cuando estás solo, dices tú, Rodrigo. ¿Cuando está solo o cuando, Solo está, angioedema. o cuando está con, Con urticaria, o cuando está con urticaria asociada? Solo Urticaria. angioedema, urticaria, claro. A ver, depende, porque el angioedema pericular a mí no me asusta tanto. El tejido acá es muy blandito. Sí, a los po, niños es los fácil que pica, se hinche. sí, los pica un zancudo, ven que a un niño lo pica un zancudo en el ojo y les queda así. Entonces, no, yo les digo a los papás, a ver, cualquier cosa de la lengua para adentro me preocupa. Claro. Que siento la lengua rara, que me cuesta tragar. Ahora, ¿qué pasa? Que en niños muy chicos que no son capaces de decirte eso, si se les hinchan los labios, yo digo consulten.
Ya. Ah, buena. Porque no Perfecto. sabes lo que el Buena niño está manera de- sintiendo Está para molestando adelante. algo más educarlo. adentro. Claro. buen Buena punto, manera de muy educarlo. buena Ya. manera. O sea, labio hinchado es mejor que consulte. En guagua chica que no te puede decir lo que le está pasando. Exactamente, pero un Claro. niño que ya es más grande, un niño de 8 años, que no, estoy bien, estoy tranquilo, Y que, respiro bien. que está así como así nomás. Ya. O sea, igual vas a consultar, pero no tienes para qué Probablemente. chocar camino a urgencia. No. Bueno, Bueno, siempre hay que venirse con calma a urgencia, eso es lo otro. Ah, Siempre. Podríamos... ¿Nos quieres contar algo? ¿Yo? Sí, con ese Encantada. siempre. No, yo me lo tomé con calma, aviso. Sí, sí. Bueno, mi hija, que tú la viste, de hecho, hizo una anafilaxia. La Sara me hizo una anafilaxia al año y medio. Al año y medio. Bueno, mi hija sí es súper alérgica, lo estábamos conversando al principio de este programa, y mi hija siempre es muy alérgica, alergia alimentaria, rinitis alérgica, hiperreactividad bronquial. Los primeros años fueron del terror, pero al año y medio, francamente, me hizo una anafilaxia. Una anafilaxia que me pilló sola con ella y que fue tal cual. Lo voy a aprovechar de escribir porque así nos sirve como caso clínico incluso. Yo me acuerdo que esa vez le di un medicamento. Habrán pasado 30 segundos, porque no fue más que eso. A los 30 segundos vomitó. Y yo dije, ya, bueno, vomitó porque es malo el medicamento, Lo que tú que decías, es síntomas súper digestivo. habitual el tema de que los niños nos vomiten el medicamento, ¿cierto? Pero vomitó y de repente como que yo, claro, le limpio y cuando la voy a limpiar le miro la boca y empezó con los típicos estos como patacones, le digo yo, que son los patacones. Después de eso volvió a vomitar y aquí me hizo algo que tú también lo mencionaste, que es como que se desmayó. Se puso media violácea y se me desmayó. Entonces ahí tengo piel comprometida, sistema gastrointestinal comprometido y en este Sistema caso además neurológico ¿Y comprometido. respiratorio no hizo? Respiratorio no hizo, que yo creo que eso igual es súper importante porque no es siempre respiratorio y siempre piel. Es la mezcla de dos sistemas comprometidos. Aquí la Ale nos Lo puede que dice explicar la mejor. Alejandra, que no siempre es respiratorio y piel. Y piel. Pueden Hay que ser pensar que puede otras ser opciones digestivo y que también. puede ser confundente. Que de hecho es mucho más difícil. Tú nos puedes aclarar esto, pero cuando no está la piel comprometida, que es lo mismo que decías tú, se nos hace más difícil Se a hace veces más de hacer difícil. la distinción de esta anafilaxia. Bueno, yo creo que hay que recordar un poco lo que vimos en el podcast de respiratorio, los signos de dificultad respiratoria, También. acordarse que cuando hay obstrucción de la laringe, que es algo que se puede cerrar fácilmente en una anafilaxia, se hunde aquí el Y tenemos cuellito, el ruido en la base del cuello y se hunde con ese ruedito que hace aquí Exacto. la Ingrid, que además estaba media tomadita de la laringe hoy día. También, hoy día, sí, más o menos. Y si es que hay obstrucción bronquial, uno puede ver, bueno, que hay dificultad respiratoria, que respira rápido y que se hunde entre medio de las costillas, ya, Exacto. o debajo de las Y costillas. ahí así pueden que haber ruidos también, pero normalmente es para el otro lado, es como... como pitito exhalatorio. Exacto, Así con es. un ruidito para Pero tu afuera. hija no hizo eso. Mi hija no hizo Ya, nada respiratorio. Pero fue bien digestivo y neurológico. Digestivo, pues, neurológico, sí, que la verdad es que fue lo que más me asustó, porque Sí, además po. yo tuve que agarrar el auto, partir sola a la clínica con una niña que venía con compromiso de conciencia. Entonces yo como la típica, iba por supuesto que ella sentada mirando hacia atrás y no mirando hacia adelante, entonces yo no la veía, entonces yo como que le Pero tomaba muy la bien, cabeza, era como tenía que ir como sentada. tenía que ir sentada, por Muy supuesto. bien. La tocaba, como que me reaccionaba a segundos y volvía a caer violácea. No, yo no sé cómo llegué a la clínica todavía, como que Sí. no sé cómo lo logré. La anafilaxia Pero iba asusta. así como caballo de feria, como se dice, así como con las cositas acá al lado, y fue heavy. Es como una convulsión, asusta y Sí. tiene sensación Sí, de muerte. esa ¿Y por sensación qué, de por qué que la muerte. anafilaxia es así tan porque- fea de ver, tan Es que ese es un cuadro muy agudo y puede ser muy grave. Y me gustó mucho el caso de la Ingrid porque demuestra que, como digo, no siempre hay compromiso respiratorio. Sí. Sí. O sea, vómitos repetidos. Es verdad que los niños pueden vomitar, pero el vómito repetido, de repente empiezan con cólicos importantes, todos en un corto periodo después del gatillante. Diarreas también. Entonces, y hay niños también que les cuesta tragar. Ese es un dato Sí. precoz. Los que son más grandes pueden decir, me cuesta tragar. De la parte respiratoria, como digo, claro, se te puede cerrar la garganta, pero a veces empiezan con el... y eso ahí lo estás detectando También. en forma temprana. Entonces es importante para tomar medidas antes. Mientras antes la pares, mejor. La anafilaxia es como una bola de nieve. Entonces, mientras más síntomas aparecen, más cuesta pararla. Y que moleste la boca, la lengua o el picazón de paladar también que a veces puede pasar. Ya Eso significa- también es signo de inflamación, ¿cierto? Sí. Y otras cosas que pueden aparecer y que la gente no las menciona, A ver. porque no se les ocurre, que les empieza a picar el cuero cabelludo, la palma de las La palma de las manos, manos. la Sí, me ha planta de los pasado. pies, sabor metálico. Mira, Eso no lo ese no lo escucho sabía, nunca. no. Sabor No. metálico con los niños, de mal que un Sí, niño es más difícil. es de más decir. difícil. adulto. ¿Sabrán lo Mira que es qué el sabor interesante. metálico? No, por cierto. El que se ha tragado una moneda, puede ser. Claro, claro. Oye, en los más adultos, cólicos uterinos en las mujeres, Mira. picazón de Esa no. genitales.
picazón genital, y la gente por pudor, los niños no, pero los adultos por pudor no lo mencionan, el adolescente no te va a decir. O sea, de verdad puede ser cualquier sistema. Ese es como el concepto, cualquiera. Y 2 o más. Y muy ¿cierto? agudo, eso es lo otro. Mientras antes, generalmente la reacción es peor. ¿Y cuáles son las anafilaxias que se producen más rápido? Las picaduras de insectos. En Chile, gracias a Dios, los únicos insectos que nos dan anafilaxias son los himenópteros, abejas, avispas. Cualquier medicamento intravenoso, endovenoso, esos son los que obviamente son de acción más rápida. Claro. ¿Y cuáles son los desencadenantes más frecuentes comparando con la urticaria? ¿Son los mismos? No, porque los urticarias son los virales. Estamos hablando de alergia. Esto es alergia, ¿verdad? Estamos hablando de alergia. Hay que hacer la diferencia, Sí, pues por alergia Ubícate, y... po. ya. Bueno, de las urticarias alérgicas sí, son frecuentes que sean parecidos, pero las anafilaxias generalmente por los frutos secos, por ejemplo, en cuanto a las comidas. Eso te iba a decir, Ahí tenemos los susto, alimentos. ¿cierto? Sí, medicamentos. Sí. Hay muchas anafilaxias perioperatorias también, por ejemplo. Látex. No es que todo alérgico al látex vaya a ser una anafilaxia al látex. Claro. O sea, si a mí el látex, los guantes de látex me dan dermatitis en la piel, eso no me va a dar una anafilaxia, por si acaso. Pero esas son las causas. Oye, ¿Y qué pueden hacer los papás en la casa? ¿Pueden hacer algo? Sí, inmediatamente le pueden dar un antihistamínico, le pueden dar Ya. corticoides. Los antihistamínicos no son la primera elección, te van a ayudar con el rash, no con los síntomas más importantes. Cualquier cosa oral se demora un poquito en funcionar. Eso porque hay que pensar que los medicamentos llegan al tubo digestivo y se tienen tiene que que absorber, absorber. y esto está pasando en cosas de segundos. Exactamente. Entonces, bueno, y además que a veces el tubo digestivo está afectado también, entonces vomita o está edematoso y la absorción es peor, No la absorbe. pero no pierdes nada en darlo. Si lo tiene a mano, Que se lo que se lo dé, pero que no pierda tiempo en buscarlo quizás. No, exactamente. Eso. Hay que venirse urgencia Eso. con calma, como lo hizo la Ingrid, pero hay que venirse urgencia. Y por supuesto, si tú has sufrido un cuadro de anafilaxia con anterioridad, ya deberías estar entrenado y qué sé yo, deberías tener tu autoinyector de adrenalina para poder usarlo en caso de emergencia. Que ¿Qué lo es el más autoinyector? importante. ¿Qué es el autoinyector? El autoinyector Muéstranos, de hecho. para muestra un botón. Yo me voy a poner de modelo aquí para hacer una anafilaxia. Tal como estos, existen 2 tipos para niños de 15 kilos hasta 25, 30 kilos y el otro que ya es de 30 kilos, 25, 30 kilos para arriba, que es el de adulto, ¿ya? Y es adrenalina, eso es, que es el medicamento que se usa a elección para los casos de anafilaxia, que es una reacción alérgica severa, como dijimos. Es muy seguro, se absorbe en forma intramuscular, esta inyección es intramuscular, casi no duele. Acá tenemos una device, Una prueba, un mecanismo sí, de prueba, un digamos. autoinyector de prueba. Es súper fácil usarlo. Atrás está indicado también cómo se usa. Este está, por ejemplo, en este momento no se puede usar porque está con la tapita, lo que hace que impida que salga la aguja. Queda bloqueado. Queda bloqueado. Este no tiene aguja, es de prueba, pero está bloqueado. Entonces, aquí está escrito o dibujado cómo se hace. Se saca la tapita, se inyecta en el muslo, en la región anterolateral del muslo. Se deja 5 segundos ahí, y después de inyectarlo uno siempre se tiene que venir a urgencia. Lo vamos a probar aquí con Rodrigo, como que si esta fuera el muslo del niño, ¿cierto? Se saca la tapita, entonces ya está dispuesto para usarse. No tiene aguja, exagerado. Se aprieta con un Estoy poquito de con fuerza, tiene que sonar, se espera 5 segundos, 1, 1000, 2, 1000, 3, 1000, 4, 1000, 5000, se saca. Si el paciente lo permite, ayuda a que se ponga acostadito y levantarle los pies, como cuando una persona se desmaya. Cuando se desmaya. Eso hace más fácil de que el medicamento llegue más rápido al corazón, que es donde tiene que actuar, y una vez que uno usa esto, se tiene que venir a urgencia o sí o sí. Sí. A pesar de que la recuperación del paciente puede ser inmediata y rápida, se tiene que venir igual. Exacto. Súper importante que este device, como dijiste tú, esta cosita, prueba. este autoinyector, está hecho para que uno lo administre independiente de la ropa que tenga puesta o independiente de las capas, lo que sea. La aguja está hecha, ¿cierto, Ale? Para que penetre encima de un jeans, encima de un pantalón, encima, bueno, no, yo estoy mostrando aquí, pero como conversábamos, es el muslo. Por lo tanto, no es que haya que retirar la ropa. Esto está hecho para que se haga lo más rápido posible al tenerlo y al enfrentarse a esta situación que sería una anafilaxia, ¿cierto, Ale? Sí. Te lo digo porque me ha pasado. Además que
En la urgencia, a mí ya me ha pasado varias veces que tienen el autoinyector y les da susto ponerlo. Entonces, yo creo que un consejo, que yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, es que es mejor ponerlo de más. De más que de menos. Que de menos. Absolutamente. Siempre se lo digo a mis ¿Cierto? pacientes, no sé por qué les da tanto miedo la Yo adrenalina, creo da que por- miedo. yo Es que yo porque creo es que una la inyección, palabra, y porque es una suena, inyección. adrenalina suena como, no sé, a paro respiratorio, a Claro. paciente Puede ser, grave. puede Es ser. que produce, yo creo que la gente asocia al uso cierto endovenoso de la adrenalina, que sí te puede producir, Claro. en ese caso hay que Efectos hacer el adversos, uso sí. muy cuidadoso, Y pero quizás cuando de es no ser, intramuscular no. Quizás de no ser exagerado, pero yo creo que en este escenario hay que ser exagerado. Este es de los pocos escenarios en el Que que hay uno que ser tiene que ser exagerado, exagerado. Yo también le digo lo mismo a los ¿Cierto? papás, si tienes la duda, úsalo, porque Sí. de nuevo, la anafilaxia progresa, mientras más la dejamos progresar, más cuesta pararla. Exactamente. Ahora, gracias a Dios, no sé, la mayoría responde a la primera inyección de Y andan adrenalina. perfecto. Yo con los dedos de la mano he contado pacientes que han necesitado una segunda dosis. Y se puede poner una segunda dosis a los 5 minutos. O sea, si los papás tienen 2, váyanse con el otro en el auto, porque si lo necesita, a los 5 minutos pueden reaplicarla mientras llegan urgencias. Oye, ¿y esto ahora, estos autoinyectores son de fácil disponibilidad? ¿Es fácil encontrarlo en el mercado? Qué buena pregunta, Rodri. No es tan fácil. Ya. Tengo entendido que no puedo hacer aquí, pero que yo sepa lo venden en un par de partes nomás Ya. y generalmente hay que encargarlo. Ya. Sí. O sea, en el fondo yo lo pregunto ¿por qué? Porque hay que estar preparado. Sí. Y en el fondo una de las conductas que habitualmente hacen ustedes los inmunólogos cuando manejan a los pacientes con autoinyector es que les dicen que siempre tienen que tener 2, uno para usar y otro de repuesto. De repuesto. Yo les digo 3, lo que pasa es que 3, es claro. caro. Son No es caros, barato. sí, Es po. caro ¿Y y- se vencen? ¿Tienen su fecha de Se vencimiento? duran como un año. Se supone Ya. que pueden durar más. Ya. Y existe una ventana atrás, que este no lo tiene o no se nota, pero existe una ventana donde se ve el líquido. Se supone que mientras el líquido esté clarito, tú lo puedes usar, pero de nuevo, usar un medicamento vencido puede que no sea No, obvio. eficaz. Entonces, eso Claro. en caso de emergencia, me pasó algo, no me ha llegado el otro porque lo compré, viene en camino. Bueno, lo puedes usar si Sí. el líquido está clarito, pero yo no le aconsejaría a nadie tener un medicamento vencido, Exacto. sobre todo en el caso de una anafilaxia. O sea, pensando en la dificultad para comprarlo, en la disponibilidad, digamos, tú recomiendas 3. Es que recomiendo 3 porque depende de la edad del niño también. Ya. Es decir, Súper de importante. todo paciente. Si es un niñito de 8 meses que los papás están siempre al lado de él, que no va al jardín, podrías tener 1 o 2. Ujú. Pero un niño que va al colegio, debería haber uno en el colegio, debería haber uno en la casa y debería haber uno siempre con él. Sí, pues, yo tenía... Eso te iba a preguntar, ¿tú Sara tienes tu andaba- porque esto autoinyector? fue el año y medio de la Sara. Sara anda con uno en su mochila. Yo tenía uno en mi cartera. Y yo, porque yo soy médico y accedo a esto, tengo una ampolla de adrenalina que tengo como en el botiquín de emergencia de la casa. El autoinyector del pobre que le decían. El autoinyector del pobre, Que hay que sí. tener la ampolla Porque de como adrenalina. la le dijo, la verdad es que no es barato, no es fácil de conseguir, lamentablemente, que la verdad ahí yo no entiendo qué pasa en este país, que no existe una política donde pueda ser más fácil acceder a este fármaco que es tan fácil de usar y que nos puede salvar una vida. Y además Porque la esa es adrenalina realidad. no la puedes comprar. No, po. No puede, no, yo no hay opción de porque comprar yo ampolla de trabajo adrenalina. en La- clínica y claro. obviamente La puedo acceder ampolla a de eso, pero adrenalina, claro. eso te hace, no se puede comprar. O sea, si un paciente está hospitalizado, uno se podría darle la ampolla de adrenalina para que se la lleve a la casa mientras use el EpiPen. Pero igual, una ampolla se puede quebrar. Exacto. Yo me imagino una situación de urgencia con mi hijo teniendo una anafilaxia. No sé si soy capaz de prepararla. porque y eso que además soy médico. Esta aguja que es chiquitita, Claro. que es la que llamamos tuberculina, ¿cierto? Sí, que po. apenas uno tiene que sacar Es 0,03 chiquitito. Y la dosis ml. tiene que Son ser bien dosis exacta. bajitas. Exacto. Sí. Entonces, igual es como difícil. No, sí, por Es- donde lo es- mirí, tener un autoinyector es lo ideal, pero la realidad también, para que los papás sepan, es que no es tan fácil de conseguir y no es barato, ¿ya? Yo te quiero hacer una pregunta con respecto también al autoinyector, porque me ha pasado más de una vez, no en la urgencia, en las consultas, de papás de niños que son relativamente alérgicos, pero rinitis alérgica, ponte tú, y me dicen, ¿y no será necesario que yo ande con un autoinyector también? ¿Qué opináis de eso, Ale? A ver, es que, claro, es que esta es como la ley de la seguridad. Uno, es caro. Lo sé. Entonces es difícil de obtener y te dura un año. Si tú vas a andar con el autoinyector por si vas a presentar una reacción alérgica alguna vez, piensa que 1/3 de la población tiene rinitis alérgica. Exacto. O sea, todos tendríamos que andar con autoinyector. Creo que no se justifica y ya en un medicamento que es escaso, estaríamos dejando sin medicamento a los que realmente lo necesitan. Exacto. No sé. No opino igual que tú, pero quería tu opinión de experta. Si tú eres de una familia muy alérgica, tienes tus Quizás vale vacaciones la en pena. una parte muy aislada, bueno, ahí uno podría justificar, lleven uno. Claro.
Pero si no, no vale Muy mucho la pena, SOS. ¿cierto? Y una vez que un paciente ha pasado por el periodo de urticaria, tú hablaste un poco de los estudios, en el caso de la anafilaxia, ¿qué estudios de alergia existen en general para los pacientes en que uno sospechó alergia a algo? Bueno, si ya no estamos enfocándonos al estudio a las alergias, urticarias alérgicas y anafilaxias, ¿cierto? Ujú. Diferentes estudios. Hay estudios de sangre, ¿cierto? Que miden el anticuerpo que es el encargado de producir las alergias, que se llama IgE. No es el encargado de eso nomás, sino que también de otro tipo de infecciones, pero el anticuerpo que se relaciona con las reacciones alérgicas se llama IgE. Y uno puede buscar la IgE específica hacia varios alergenos. Existen pruebas cutáneas que se pueden hacer de diferentes tipos. Yo uso algunas que son más superficiales, como las prick test, algunas un poquito más profundas, como la intradermorreacción, otras que son para medir otro tipo de alergias que se ponen en la espalda, que se llaman test de parche. Y hoy en día existe lo que se llama paneles moleculares, que miden la proteína a la que uno es alérgica. A ver, te explico. Por ejemplo, la Ingrid y yo somos alérgicas al huevo, pero ella puede comer huevo cocido y yo no puedo porque me da urticaria, anafilaxia igual. Ella, en cambio, tolera el huevo cocido, pero no otro tipo de huevo. No un merengue, una cosa así. Y eso depende de qué proteína tú eres alérgico. Ah. Entonces, los paneles moleculares te dan mucha información. Una, si tu alergia es real, si tu alergia o si el resultado se debe a una reactividad cruzada. Muchas veces pasa que me sale positivo el prick test a camarón y el paciente me dice, pero yo como camarones y no tengo ningún le pasa problema. nada. Claro, puede ser reactividad cruzada, puede ser que estés sensibilizado y no alérgico. Muchas de estas pruebas miden sensibilización y no alergia. Y no alergia. O sea, en realidad eso es lo que miden, sensibilización, no alergia. Te explico de nuevo. Yo tengo síntomas en primavera-verano, estornudo, una rinoconjuntivitis alérgica y tengo un gato. Me hago el prick test y me sale positivo a los pólenes de pasto y al gato. Ujú. Estoy sensibilizada a los pólenes de pasto y al gato, pero soy solo alérgica a los pólenes, porque mis síntomas son solo en primavera-verano y yo vivo con el gato todo el Los año y no tengo síntomas. 365 días, claro. Por lo tanto, no es un examen de alergia, que es lo que la gente y muchos médicos no Eso te iba a entienden. decir, lo que yo estoy entendiendo es que los exámenes de alergia están orientados según el desencadenante, ¿cierto? ¿Y qué pasa ya? Yo voy a ser el papá que llega a la consulta tuya y te dice, doctora, yo quiero saber si mi hijo es alérgico o no. ¿Y a qué es alérgico? ¿Pero tiene algún síntoma? No, tiene un poco de rinitis alérgica en la primavera, pero yo quiero saber a qué es alérgico para ver si lo puedo evitar o si es que es alérgico a alguna otra cosa. Perfecto. O sea, ¿Qué me contestas? si tiene rinitis alérgica, le podemos hacer el test inhalante y a ver si es alérgico a los pólenes, ¿cierto? O si tiene los síntomas primavera, verano, etc. Pero el screening para ver si soy alérgico o si voy a ser alérgico no se puede. Uno, porque tú te puedes hacer alérgico en cualquier minuto. Eso es una foto. Tú me haces el test ahora y yo no soy, y en 2 años más soy. La rinitis alérgica es así, uno se va haciendo alérgico. Y generalmente... Díganmelo a mí. Díganmelo a mí. O a mí. ¿Ya? Y generalmente aparece desde los 4 años para arriba. Esta cosa que a los 6 meses el niño le dijeron que tenía una rinitis alérgica, no es así. Los niños a los 6 meses no tienen rinitis Ah, alérgica. sí, los niños no tienen rinitis alérgica. Sí, sí tienen, pero más grande. Por eso, No a los 6 pero meses. niño de 1 año no tiene rinitis alérgica. Yo nunca he mira. visto uno. No me gusta ser tan tajante en medicina porque todo puede pasar. Ah, absolutamente. Claro. Pero nunca he visto uno. Mira, Sobre o sea, los 2 siempre hay que años. pensar que son desencadenados por infecciones virales. Los mocos. Los mocos son El infecciones típico que virales. el niño con moco, lactante, que tiene, no sé, pues hermanos que van al jardín Ya, o el lactante que va a una la sala guagua que está con cuna. estrión nasal y llena de mocos. ¿Qué piensa uno? ¿Que tiene rinitis alérgica o que No. tiene reflujo? El reflujo. Entonces, sí mira. puede ser alérgica alimentaria, ojo, y que Claro. la alergia alimentaria le dé reflujo y que el Claro. reflujo sea, pero no tiene rinitis Rinitis como alérgica. tal, como tal. Claro. ¿Ya? Ya. Entonces- o sea, tampoco existe un examen de screening para saber si es que uno es alérgico, ¿cierto? No, porque aunque te salga positivo, si tú no tienes síntomas, no vas Solo a actuar habla de sobre eso. sensibilización. Significa que estás sensibilizado y nada más, y puede estar sensibilizado toda la vida. Bueno, mi hija, como yo les comenté, fue súper alérgica siempre. Tú la viste varias veces. Alérgica alimentaria, hiperreactividad bronquial. Estuvo hospitalizada un par de veces por temas bronquiales. Y la única vez que aquí nuestra Lesita maravillosa le hizo exámenes fue cuando hizo la anafilaxia.
¿Por qué? Porque de verdad era importante saber a qué había hecho esa reacción alérgica que era tan severa versus alergias alimentarias que tuvo mucho tiempo y muchos síntomas y nada. Es que hay alergia alimentaria y nos vamos a otro tipo, que hay otro tipo de alergia. Aquí estamos hablando de la alergia IgE mediada, que es este anticuerpo, ¿cierto?, responsable de las alergias. Las alergias IgE mediadas tienden a ser bastante inmediatas y esas son las que tienen la potencialidad de cerrarte la garganta. De hacer anafilaxia. Las alergias alimentarias que se presentan chiquititos, con diarreas, con sangre y qué sé yo, generalmente el estudio es malo. Entonces la verdad es que no vale mucho la pena hacerlo. Vale la pena hacer prueba contra prueba. Eso es más efectivo. Es más efectivo. Más eficiente. No sirve mucho las otras. No me va a cambiar nada, porque si yo tengo una prueba de sangre a una bobita, sospechando alergia a la leche, suponte, y me sale positivo, ya, le iba a sacar la leche. Si me sale negativo, no me excluye que seas. Entonces mi conducta va a ser la misma. ¿Para qué voy a hacer un estudio que no me va a cambiar la conducta? Oye, lo que estábamos hablando acá, pensando en la alergia, hemos hablado como de tejidos, tejido respiratorio, tejido digestivo, piel. Como que tengo la sensación de que los niños chicos, mientras más chicos, tienen más alergias digestivas, ¿cierto? Es que por ahí parte, por la dermatitis atópica también. Y la dermatitis atópica. Muy importante. La dermatitis atópica en niños que tienen una piel tan resquebrajada puede ser una puerta de entrada para la alergia alimentaria. Ya, pero la alergia alimentaria que en general, bueno, también puede ser, en ese caso puede ser IgE mediada o no IgE mediada. ¿A qué me refiero con eso? IgE mediada, que son las que potencialmente te pueden cerrar la garganta y dar síntomas de ese tipo, y las IgE no mediadas no producen eso, pero son las que te dan dolor de guatita, diarrea, mucosidad, sangre en las deposiciones. Hay una cosa que me encantaría que nos explicarais, que es esto mismo, ¿cierto? Que tiene un nombre, la verdad. Esto que tú estás hablando de como primero parten con una cosa, después desarrollan otro tipo de alergia, después seguimos para la adultez con otra cosa, tiene un nombre que se llama marcha atópica, ¿cierto, Ale? ¿Nos quería explicar un poquito de qué se trata esto? Que tú ya algo hablaste, pero yo creo que igual es importante que los papás lo conozcan. Como definirlo más. Porque es como, al final es como... Tenemos un niño que es alérgico, la realidad es que probablemente toda su vida va a tener alguna alergia por esto que se llama marcha atópica. Saber cómo se viene la mano. Claro. Bueno, primero que nada, antes de la marcha atópica, que todos tenemos ciertos genes que nos caracterizan. Yeah. Nuestros genes vienen de la familia. Entonces hay familias alérgicas, como hay familias autoinmunes. Que también los papás preguntan, oye, yo soy alérgico a la amoxicilina, entonces mi hijo también va a ser. No lo sé. Puede que sea alérgico alimentario, puede que tenga otro tipo de alergia. Uno hereda la tendencia a ser alérgico. En relación a esos detalles, yo creo que es súper importante, bueno, nosotros como pediatras y los médicos siempre preguntamos por alergia, pero yo creo que también las familias, como dices tú, que son alérgicas, es bueno que lo refieran en un motivo de consulta o como para que quede registrado en la historia de un paciente en una consulta de urgencia o de consulta ambulatoria, de que haya ambiente alérgico, porque eso te ayuda mucho en el fondo a armar una historia con un paciente después. Exacto. Entonces yo vengo de una familia con ambiente alérgico, como tú dices, ¿cierto? Tengo esos genes. Y a través del tiempo me voy sensibilizando a las cosas con que me voy encontrando. Por eso que los niños primero presentan alergia a la proteína de la leche de vaca, generalmente es lo primero, porque es lo primero a lo que se encuentra, la alimentación con leche. Eso. Y esa es la marcha atópica, que en una familia, ¿cierto? Que yo estoy predispuesta, me voy sensibilizando y aquí me voy haciendo alérgico primero. Dermatitis atópica, ¿cierto? A lo que estoy expuesto con la piel. Alergia alimentaria, me estoy alimentando y luego aparece, lo último que aparece es la rinitis alérgica, ¿ya? En los mayores de 2 años. En los mayores de 2 años. Yo diría tirando para 3 o 4. Tirando para 3 o 4. ¿Y tu hija tiene rinitis alérgica también? También, obvio. O sea, ella hizo la marcha atópica completita. Completita. Bueno, y ella era bien alérgica y finalmente vino a hacer una anafilaxia más grande, digamos, al año y medio. Con un medicamento. O sea, tampoco hubo problemas, digamos, importantes en relación a su alergia alimentaria o a su dermatitis atópica. No, la alergia alimentaria y la dermatitis fueron como lo habitual, que son síntomas más bien leves, claro, ¿cierto? Sí, no, lo más grave fue claramente la anafilaxia. Hasta el día de hoy, que tiene 9, es una niña igual relativamente alérgica, tiene dermatitis atópica, tiene rinitis alérgica, pero ya cosas como más puntuales, que esta marcha que precisamente la Ale nos está explicando, que es una evolución esperable, ¿cierto? Es una evolución esperable, sí. ¿Y en esos pacientes vale la pena hacer estudio de alergia? ¿En esos pacientes que están cursando en esta marcha atópica? ¿O también igual se va a dirigir en función de los síntomas? Depende de los síntomas. Ya. Y la gravedad de los síntomas, yo también diría, ¿cierto? Que es lo que me pasó a mí, po. Claro, po. Solo se estudió cuando hizo la anafilaxia, anafilaxia, porque claramente yo le había dado este medicamento, después de eso hizo la anafilaxia y teníamos que corroborar que era ese medicamento, porque obviamente no se lo vamos a volver a dar.
pero el resto de los síntomas de rinitis... Bueno, es que depende, porque la rinitis puede ser molesta. Sí. Y te puede producir una alteración Gravedad. a la calidad de vida importante. Depende de la gravedad de también. los síntomas, claro. Claro, entonces si tú tienes síntomas de rinitis alérgica, sí vale la pena estudiarlo, porque también tiene un tratamiento que puede cambiar la enfermedad, que es la inmunoterapia. Claro. ¿Qué es la inmunoterapia? La Ale? inmunoterapia es que, a ver, en términos bien simples, tú le administras al paciente lo que es alérgico de a poco y le vas cambiando su respuesta inmune en vez de fomentarle esta producción de IgE, ¿cierto? Que es el la encargada de la alergia. exageración. Cambias el balance y le engaña al sistema inmune para que se vaya la producción hacia la tolerancia y hagas al paciente tolerante a lo que es alérgico. Mira. Y eso en un niño que tiene rinitis alérgica y que a lo mejor tiene mucha predisposición a ser alérgico por historia familiar, tú puedes prevenir un asma alérgico, por ejemplo. Fantástico. Puedes Mira. prevenir que siga aumentando sus sensibilizaciones. Súper. Porque también, como digo, tú te vas sensibilizando a lo largo de la vida y te puedes ir haciendo alérgico. Entonces, en estos niños que tienen esta predisposición, uno podría actuar en forma temprana. Cambiando un poquitito en relación al gatillante de las reacciones alérgicas, te quería preguntar como más específico en relación a la alergia a los antibióticos. Vamos a hablar de la amoxicilina, que es como, Que es como el la clásica, antibiótico por la que más usamos, más sí. frecuente. ¿Qué nos podrías decir de la alergia a la amoxicilina? Que mucha gente la refiere. Mi hijo es alérgico a la amoxicilina. ¿Y por qué? Porque hizo un rash alérgico Eso cuando es un estaba clásico, tomando po. amoxicilina. Esa es la clásica descripción de un niño que es alérgico a la amoxicilina por algo que le pasó años atrás o un tiempo atrás. Ya, eso tiene que estudiarse o sí. Porque la amoxicilina, aparte de la penicilina, es uno de los antibióticos, ¿cierto? O familia de antibióticos que más usamos. Entonces, Es la nuestro verdad... caballito de batalla para la pediatría, A todos. la Exacto. amoxicilina. Y si tú no lo estudias, ¿cierto? Deja al paciente ser una importante herramienta en caso de necesitarlo, Sí, po. y terminas dando tratamientos que no son los ideales, creando más resistencia antibiótica, etcétera. Para Así que- nosotros es un problema cuando Es un un niño es problema. alérgico a amoxicilina y tiene un cuadro respiratorio. Porque uno sabe que la amoxicilina es el mejor Y el que le va a hacer antibiótico. mejor y va a matar claro. mejor esa bacteria, por Así supuesto. es. Y ahí se nos cruza con la urticaria, tan frecuente. ¿Qué pasa? Los niños frecuentemente hacen rash, no solamente urticariales, sino de otro tipo, exantemas virales que llamamos, ¿cierto? Con infecciones virales o bacterianas también a veces. Entonces, ¿qué pasa? Que uno le da el antibiótico, el niño hace un rash y dice, alérgico al antibiótico. Entonces, la mayoría de las veces, yo diría que el 100% de los niños que veo con esta alergia a la amoxicilina, el 99,9% no son. No son, No. imagínate. O sea, Y es siempre lo son que se infecciones cree virales. siempre. La Bueno, mayoría de las veces. Y eso es porque de repente usamos mucho antibiótico. También. Y le ponemos antibiótico a A cuadros cosas que virales, hacen un exantema. Entonces, maltratamos un cuadro que no es bacteriano y más encima Nos genera conflicto para uso del generamos medicamento. conflicto para uso después porque nos quedamos con la sensación de que ese paciente es alérgico y siempre, o sea, alérgico al antibiótico y siempre fue una infección viral Y y que nada más. generó un cuadro viral en la piel, digamos. Sí, y por eso hay que estudiarlo, porque hay que descartar eso. Nosotros tenemos muchos pacientes adultos que tienen el diagnóstico de niños y nunca se han estudiado y nunca más nadie les dio antibiótico porque hicieron un rash al año de vida por amoxicilina. Eso probablemente O sea, no es algo. podríamos decir que a diferencia de lo que estábamos conversando hace un rato de las rinitis, que no siempre hay que estudiarlo, estas alergias como más banales, este es el mejor ejemplo donde sí tenemos que estudiarlo para tener certeza de lo que está pasando con respecto a esta potencial alergia. Sí, de ¿Cierto? todas maneras, para excluir o sea, Exacto. realmente certificar si el niño es alérgico o no. Y de nuevo, aquí lo importante es distinguir si es un tipo de alergia IgE mediada, y eso sí le queda al inmunólogo, o pareciera ser no IgE mediada, porque es el modo que vamos a enfocar el estudio, nada más. Perfecto. Y algunas palabras, Ale, en relación a la alergia al huevo y la vacuna influenza, que en campaña de invierno es muy frecuente y siempre le indicamos, les pedimos que por favor a los pacientes se pongan Por vacuna favor, influenza. sí. Pero de repente hay papás que nos dicen, mi hijo es alérgico al huevo. ¿Qué hago? De nuevo, depende de qué tipo de alergia. ¿Ya? La que tiene contraindicación es la IgE mediada, porque esa te puede producir una reacción importante. O sea, la anafilaxia. No necesariamente anafilaxia, pero que o una tú- urticaria. Una urticaria, Ah, ¿ya? perfecto. Pero si tú Urticaria tienes una alergia con deposiciones con sangre por huevo, no te va a pasar nada si te vacunas. A lo mejor vas a tener un poquito más de deposiciones con sangre y yo creo que igual el efecto, el riesgo-beneficio se inclina a la balanza hacia vacunarse. Por supuesto. Ahora, yo entiendo que los papás igual estén preocupados y todo, y nosotros tenemos en el laboratorio de alergia de la clínica la posibilidad de hacerle un prick con la vacuna y si no reaccionan, vacunarlos. Perfecto. Hace un par de Es semanas súper- yo tuve un pacientito que consultó en la urgencia
porque los papás ya sabían que era alérgico al huevo porque la mamá cuando había comido huevo, el niño había hecho una reacción alérgica cutánea. Y le dieron por primera vez huevo en tortilla y hizo una reacción oral, se le hinchó un poquito los labios y se le puso rojito aquí alrededor. Cuando llegó a la urgencia no tenía nada, le duró media hora, 40 minutos el evento. Ahí tú recomiendas que es mejor acudir a un inmunólogo y hacer una administración de vacuna vigilada, digamos. Vigilada, sí, porque Ya. esa fue una IgM, Una pareciera IgM, por la historia que claro. IgM-DA. Y la vacuna influenza tiene trazas de huevo. Ya, muy pocas, pero las tiene y tú no eres capaz de predecir cuánto es el umbral que el niño tolera de huevo si no tolera nada. O sea, podríamos decir que hay que ver caso a caso. No es que cualquier alergia al huevo tiene contraindicación de la vacuna, sino que hay que ver quiénes sí, quiénes no, en quiénes podemos hacerlo en forma programada y vigilada. Exacto. Y ahí hacerlo con calma, pero no necesariamente es una contraindicación absoluta. O sea, no en todos, no es contraindicación. ¿cierto? De hecho, nosotros le hacemos a todos los niños con historia de alergia al huevo IgM-DA y creo que no me recuerdo ninguno que no haya tolerado la vacuna de mis pacientes. Puede que haya habido alguno por allá, Mira. pero la mayoría las tolera y la Qué tolera bueno bien. saberlo, Qué porque bueno eso saberlo. nos da tranquilidad a nosotros Por también supuesto. para recomendarlo. Sí, totalmente. Hemos aprendido muchas cosas hoy día, Ale, te pasaste. Muy entretenido, sí, Siempre nos muy. enseñan muchas cosas entretenidas. La inmunología es un terreno medio árido para nosotros, Uf. pero es entretenido cuando empezamos a descubrir cosas que nos sirven y que espero que le hayan servido A los papis que nuestros nos están auditores, a los viendo, papás que nos están viendo. Te quería agradecer, Ale, por habernos acompañado hoy día, por habernos enseñado estas cositas, estos detalles, Un placer. estos tips. Muy Un entretenido, placer, Ale, muy siempre entretenida esta entretenido conversación. verte, además. Sí, pues muy Así que entretenido. felices de tenerte aquí en nuestro cuarto Así es, capítulo. cuarto. Vamos avanzando, Sí, Rodri. Uy. sí. Así que felices de que haya sido nuestra invitada estrella del día de hoy. Encantado de tenerte aquí. Y eso. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Que Muchas estén muy bien. gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Si te gustó este episodio, te invitamos a seguirnos y a escuchar este y otros podcasts de Clínica Alemana. Recuerda, no existen mamás ni papás perfectos, solo personas que lo dan todo por sus hijos. Y si en algún momento no sabes qué hacer, mejor pregúntale al pediatra.